Buen día, hermanas. Mi nombre es Lisette Monroy y continuaremos explorando este hermoso capítulo 4 del versículo 11 en adelante, que le titularemos Los oficios de liderazgo espiritual en la iglesia y su propósito. Y dice así en el versículo 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y eso a qué se refiere? Y dice, si vemos ahí, inicia, y él mismo. Esto significa que Jesús estableció estos oficios, no fue el hombre. Son obra y nombramientos de Jesús, no de hombres, como bien dijimos. Aunque simuladores pueden reclamarlos, los oficios mismos son una institución divina y no una invención humana. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pablo describió 4 oficios, no 5 como comúnmente a veces lo decimos. Primero, habla apóstoles. ¿Y qué son los apóstoles? Son embajadores especiales de la obra de Dios, aunque no en el mismo sentido autoritario de los apóstoles del primer siglo. Estos apóstoles del primer siglo se utilizaron para proporcionar un fundamento conservado como el Nuevo Testamento, como se describe en Efesios 2:20, que dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego nos habla de los siguientes oficios y se refiere a los profetas que pronuncian la palabra de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo y del Nuevo Testamento. A veces hablan en un sentido predictivo, pero no necesariamente así, y siempre están sujetos al discernimiento y juicio del liderazgo de la iglesia. Al igual que con los apóstoles, los profetas modernos no hablan con la misma autoridad que los profetas del primer siglo, que trajeron la palabra fundamental que Dios habló ahí en Efesios 2:20 que leímos. Posteriormente nos habla de evangelistas. ¿Y a qué se refiere esto? Específicamente adoptados para predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Posteriormente encontramos el siguiente oficio que habla de pastores y maestros. Que pastorea el rebaño de Dios principalmente, no exclusivamente, sino principalmente a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Las enseñanzas es una parte esencial del ministerio pastoral. Es el apropiado, por lo tanto, que los dos términos, pastores y maestros, se unen para denotar un orden del ministerio. Y muchas de nosotros tenemos esa vocación de ser maestros. Asimismo, estos dones se dan a discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo. Como hace el referencia a 1 Corintios 12:11, la importancia de tener los 4
en funcionamiento en cualquier cuerpo de la iglesia depende de Jesús, quien designó los cargos. El trabajo de liderazgo eclesiástico responsable es no obstaculizar o prevenir tal ministerio, pero nunca promoverlo para que exista. Y asimismo concluye, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué quiere decir? Que todo eso es para enseñarnos a nosotros, para que conozcamos más su palabra a través de todas estas personas que Él ha designado en la iglesia. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro. Es que los santos, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, pueda ser perfeccionado para la obra del ministerio, para su servicio, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido. Y recordemos el perfeccionarnos, que realmente busquemos esa perfección que tiene la idea de arreglar. Es una palabra griega antigua que se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o la reparación de redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianas fuertes, reparadas y en forma, siempre dispuestas al servicio. El pueblo de Dios hace la verdadera obra del ministerio. Los líderes, las lideresas de la iglesia, tenemos la responsabilidad primordial de preparar a las personas para que sirvan y dirijan su servicio como Dios lo dirige. El propósito principal de la iglesia no es convertir a los pecadores al cristianismo, sino perfeccionar, completar y madurar a los santos, a cada una de nosotros, para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Nos seguimos escuchando el día de mañana y siempre les invito a profundizar, a leer nuevamente el capítulo 4 y escuchar la voz de Dios.